Hola, el día de hoy quiero hablar del agradecimiento. ¿Existe el agradecimiento genuino? Creo que sí, pero solamente en el corazón del agradecido. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 16 al 18. Sabemos que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos, que estemos alegres, que oremos sin cesar. Fácil decirlo, fácil leerlo, pero ¿cómo aplicar los principios de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo podemos apropiarnos de esta actitud de agradecimiento? Primera de Corintios 15, verso 57, dice que demos gracias a Dios porque Él nos da la victoria a través de Jesucristo. El ingrato dice, no tengo nada, así es que no tengo nada que agradecer. La persona que no es agradecida no ve bendiciones, no ve ninguna clase de cosas positivas en su vida. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3. ¿Qué debemos de dar gracias por nuestros hermanos? Por su fe. Debemos de dar gracias cuando vemos a nuestros hermanos crecer en la fe. Ser agradecidos de que si nosotros tenemos un pequeño granito de arena que ofrecer al crecimiento de nuestros hermanos, eso es algo glorioso. El ingrato solo critica. Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 34. Debemos de alabar a Dios porque Él es bueno y es todo amor. El ingrato dice, no me dio. El ingrato siempre está viendo lo que le falta. Romanos 11:36. Todas las cosas vienen de Él, Dios, y perdona por Él y para Él. El ingrato es como una hormiga desafiando a una persona. La persona dice que este animalejo, este insecto, me está desafiando. Últimamente vi un video que me impresionó mucho. Ustedes saben cómo ha marchado el mundo durante el tiempo antes de coronavirus y cómo las cosas se han salido de control y nadie, casi nadie, sentía agradecimiento por nada. El mundo se ha ocupado de sacar y sacar, chupar, obtener, ganar, pero nadie se ha ocupado verdaderamente de dar gracias a nadie. En este video que estaba viendo el otro día, había un escuadrón de policías listos a salir a las calles a hacer la ardua tarea de controlar a las personas, y ya sabemos, hemos visto gente rebelde, gente que no quiere estar en cuarentena, tratando de salir a las calles, tratando de tomar, tratando de hacer cosas. Y este escuadrón de policías, habrían por lo menos 300 policías, estaban de rodillas, todos de rodillas, dando gracias a Dios por sus vidas y pidiéndole a Dios que los proteja. Esto es algo que no hemos visto por muchos años. Yo personalmente no he visto estas cosas por muchos años. Pero, ¿qué es lo que pasa? El mundo está cambiando. Y el mundo está cambiando porque Dios se cansó de soportar la actitud de este mundo, la actitud de ingratitud.
En Salmo 9:1, el salmista quiere enumerar las maravillas de Dios. Enumerar las maravillas de Dios. Las personas agradecidas pensamos en ciertas cosas, pero hay ciertas cosas que no pensamos. El otro día, Dios me despertó a medianoche, en la madrugada, y estaba yo durmiendo tranquilamente cuando de pronto me desperté y yo sabía que Dios me estaba mirando y que estaba listo a mostrarme algo. Y de pronto vino a mi atención mi respiración. Y estaba respirando yo más claro que nunca. Estaba respirando hondo. Se llenaban mis pulmones de aire y luego botaba todo el aire, pero con una facilidad, con una delicia tremenda. Y en ese momento me pasaron por la cabeza las víctimas de coronavirus, los cientos, miles de personas que están muriendo por falta de ese aire. Y me puse a pensar en ese momento y le di gracias a Dios y le dije, gracias Señor, tanta gente muriéndose por este aire, pero tú me lo das a mí en abundancia. Y me puse a pensar que a esa gente que se está muriendo les falta una materia que es gratis, que no cuesta nada. Pero cuando no la tienes, te mueres. Y Dios da su aire a respirar al bueno y al malo, a sus hijos y a los que no son sus hijos. Y ese aire es gratis, pero nadie toma verdadera conciencia de parar un momento en el día y decir, gracias Dios mío, que nos das este aire para respirar todos los días. Y especialmente los que ya estamos mayores, debemos de pensar que cada respiración que tenemos es un regalo de Dios. Y estar agradecido por eso, como estuve yo esa noche, me entró un sentimiento de agradecimiento que las lágrimas se me salían. Y Dios espera que nosotros seamos agradecidos de alguna forma. Y desgraciadamente no lo hacemos. Colosenses 3:17, Dios pide que todo lo que hagamos, lo hagamos en nombre de Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. La conexión entre Dios, Jesús, el Espíritu Santo, nuestra salvación, el pecado del mundo y todas estas cosas, es suficiente motivo para estar agradecidos. En Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Es un pasaje muy importante, porque este pasaje casi es la respuesta, la clave de nuestra felicidad y de nuestro agradecimiento, ciertamente. Filipenses 4, del 6 al 7, dice, no inquietarse por nada. Es una orden, no es una sugerencia. Dios nos dice, no te inquietes por nada. Porque cuando te inquietas, es falta de fe. Y si tú quieres vivir por fe y te estás inquietando, ya perdiste tu oportunidad. El que vive por fe no se inquieta por nada. Dios dice a través de Pablo, no te inquietes por nada. Más bien, en lugar de inquietarte, pídele a Dios. Pídele a Dios su ayuda.
Pruébalo a Dios, pidiéndole ayuda y dando gracias. Porque cuando nosotros decimos gracias antes de recibir algo, significa que estamos creyendo que ya lo recibimos. Entonces esta fórmula que es tan simple, es la fórmula que Dios nos ofrece para que algo grandioso suceda en nuestras vidas. Dios dice a todos: no te preocupes, no te inquietes por nada. En lugar de inquietarte, pide, tráeme tus problemas, dame tus problemas, pero dame tus problemas creyendo en que yo voy a hacer algo por ellos. Y por lo tanto, dame gracias porque ya lo hice. Cuando nosotros tenemos esa actitud, dice la palabra que hay algo que nos invade, que nos inunda inmediatamente. Y dice: la paz de Dios hará algo por ti. Y la paz de Dios dice que sobrepasa todo entendimiento. O sea, no trates ni siquiera de entender la paz de Dios. No trates de entender la paz de Dios. Simplemente sigue el proceso. Sigue los 3 pasos que Dios te da. Estás frente a una situación cualquiera como coronavirus o cualquier situación en la vida, pero Dios te dice: no te preocupes, no te desesperes. En lugar de desesperarte, en lugar de preocuparte, pídeme en oración. Pídeme que yo tome cargo de la situación. Y dame gracias. Porque cuando me das gracias, me estás diciendo: yo creo que tú lo vas a hacer por mí, Señor. Con esto, Dios está satisfecho. Con esto, Dios está contento con nosotros. ¿Qué es lo que hace Él por nosotros? Dice que la paz de Dios. Y luego hace un paréntesis. Dice: vamos a hablar un poquito de la paz de Dios. Dice que pasa todo entendimiento. Quiere decir que no hay nadie verdaderamente que pueda comprender la paz de Dios. Sabemos los efectos, pero no podemos comprender cómo funciona la paz de Dios. Y Pablo dice: pero si tú tomas estos pasos, empezando por no preocuparte por las cosas, dice, esta paz de Dios, dice que hará algo, cuidará tus corazones, cuidará tus pensamientos en Cristo Jesús. Esto es lo que Dios hace por nosotros cada vez que nosotros ponemos nuestra confianza en Él, no preocupándonos por las situaciones que están frente a nosotros, pidiéndole a Él en oración y dándole gracias. Por eso es que quería hablar del agradecimiento el día de hoy, porque el agradecimiento no solamente es algo simpático. El agradecimiento es una adoración a Dios, es un alimento para Dios, es un abrepuertas para nosotros. Dios ama a una persona agradecida, especialmente si pensamos que no tenemos nada que agradecer, porque eso es fe. Cuando nosotros damos gracias a Dios, pero no tenemos verdaderamente nada que agradecer,
estamos simplemente ejercitando nuestra fe. Y eso es lo que Dios adora de nosotros. El libro de Hebreos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué quiere decir? Que si tú no tienes fe, si tú no confías en Dios, si tú no descansas en Dios, no importa cuántas obras buenas hagas, no importa cuántos milagros obres, no importa cuánto ministerio tengas, cuántas cosas preciosas hagas, no importa, porque no puedes agradar a Dios sin fe. Por eso es que cuando tú dices, Dios mío, toma en tus manos mi problema, cualquiera que sea, del tamaño que sea, pero tú dices, Dios mío, toma mi problema en tus manos. Y gracias, porque ya lo hiciste. Esto activa la paz de Dios. Y dice la palabra que la paz de Dios cuidará nuestros pensamientos y nuestros corazones. ¿Por qué es importante que tengamos estas dos partes bajo control? Porque ¿qué hay en nuestros pensamientos? Las ideas que tenemos y las cosas que nosotros pensamos. La mayoría de las cosas que nosotros pensamos no somos nosotros que estamos pensando, sino son los demonios que nos hacen pensar negatividades, que nos alejan de pensar en las cosas de Dios, nos alejan de pensar en nuestra perfecta relación con Dios, nos alejan de pensar en el efecto de la sangre de Jesucristo en la cruz en nuestras vidas, y por lo tanto no hay agradecimiento de nuestra parte. Cuando nosotros estamos preocupados con pensamientos inicuos, pensamientos malos, no podemos estar agradecidos. Por eso es que la mayoría de las personas viven en ingratitud, porque están preocupados con sus malos pensamientos. La palabra de Dios dice, en esto pensad, y nos enumera la bondad de Dios, el amor de Dios, las cosas buenas de Dios. Dice, en esto pensad, porque si nosotros pensamos en eso, vamos a ir bien y vamos a vivir una vida derecha y agradecida. Pero si dejamos que el diablo y los demonios piensen por nosotros, entonces vemos las caras de la gente en el mundo. Todos nosotros hemos visto gente en las calles, gentes con caras agrias, odio en la mirada, sequedad en la mirada, porque estas personas no pueden generar agradecimiento, porque la única persona que puede generar agradecimiento es la persona que está en contacto, en buena relación con Dios. Y luego dice la segunda parte, que esta paz de Dios no solamente cuidará nuestros pensamientos, sino que dice que cuidará nuestros corazones. ¿Y qué hay en nuestros corazones? ¿Qué hay en nuestros corazones? Las emociones. Todas estas cosas, hermanos, hermanas, emociones negativas, malas actitudes, vienen por falta de la paz de Dios en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos piensan mentiras, maldades, si no están controlados por la paz de Dios. Y todo esto empieza, miren este proceso,
Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Es un pasaje tan pequeño, pero tan vital. Porque Dios empieza hablando a través de Pablo y lo primero que dice es: por nada os preocupéis. Por nada estéis afanosos. Depende de las distintas traducciones de la Biblia que lean, pero todos dicen lo mismo. Por nada estés inquieto, por nada estés aterrorizado, por nada estés enfermo. Más bien, dice, en lugar de hacer eso, en lugar de preocuparte, da un pequeño pasito y pídele a Dios en oración. Dale tus problemas a Dios en oración. Papi, toma mis problemas y haz algo con ellos, porque yo no puedo manejarlos. Y dice, pero da gracias al mismo tiempo, porque la actitud de gratitud significa de que tú estás ya en paz con Dios, significa que tú estás ya buscando esa relación, tú estás trayendo ese padrazgo delante tuyo. Tú le estás diciendo a Dios, le estás diciendo, papi, toma mis situaciones en tus manos y gracias. Porque cuando dices gracias, hasta una sonrisa se refleja en tu rostro. Y entonces el resto que sucede es automático. Porque dice Pablo, y la paz de Dios. Pero antes de ir más lejos, dice, por si acaso, cuando la paz de Dios te viene a ti, no trates de entenderla, porque esta paz pasa todo entendimiento. Pero por lo que has hecho, porque no te has preocupado, sino en lugar de preocuparte, le has dado tus problemas a Dios en oración y le has dado las gracias por adelantado. Como tú has hecho eso, la paz de Dios cuida los dos campos de batalla con el enemigo, con Satanás, con los demonios. Porque miren, hermanos, hermanas, los demonios tienen acceso a nuestros pensamientos, tienen acceso a nuestro corazón. Los demonios nos hacen sentir temor, nos hacen sentir depresión, nos hacen sentir que algo no anda bien, que algo va a pasar, y especialmente cuando nosotros ayudamos a que eso suceda. ¿Cómo ayudamos a que eso suceda? Exponiéndonos a las cosas malas. Yo veo muchas personas que les gusta la película de terror y no saben el mal que le hacen esas películas al corazón. Porque el subconsciente de nosotros no tiene la capacidad de juzgar que lo que estás mirando es una película. Y cuando tú estás mirando una película de terror, tu subconsciente cree que estás viviéndolo. Y lo graba en tu mente como que lo estás viviendo. Por eso es que después, al día siguiente o a los 2 días, estás todo friqueado, estás todo nervioso, todo con temor y no sabes qué pasa. Lo que pasa es que tu subconsciente te está haciendo recordar lo que viviste, no lo que viste. Tú lo viste en tu consciente, pero en tu subconsciente ya lo viviste. Y eso destroza tu corazón, destroza tus pensamientos.
Pero punto aparte, Pablo dice que esta paz de Dios cuidará tu corazón, te dará buen cimiento en tu corazón, no dejará que los demonios estén haciendo ese trabajo en tu corazón, esas malas emociones, esos enojos, esos malos pensamientos. Porque dice Pablo que la paz de Dios también cuidará de tus pensamientos. Imagínate tú ángeles de Dios parados en atención en tu cabeza y en tu corazón y defendiéndote del ataque de los demonios a tu pensamiento y a tu corazón. Resultado, perfecta paz. Eso es lo que Dios obra por nosotros. Tenemos motivos por el cual estar agradecidos. Porque Dios es un Dios protector. Dios es fiel a su palabra. Dios es justo con nosotros. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo pagó por todos nuestros pecados. Dios ya no es nuestro enemigo ni nuestro juez. Dios es nuestro Padre Celestial. El juicio se terminó para nosotros. Habrá otro juicio cuando vayamos frente a Él, quizá para posiciones en el cielo, no sabemos qué, pero verdaderamente no interesa, porque lo que interesa es que sepamos lo que estamos haciendo el día de hoy en este mundo. Y el día de hoy en este mundo, Jesús pagó por todos nuestros pecados y Dios no nos condena. Pablo dice en el libro de Romanos, ya no hay más condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Dios ya no nos puede condenar. Miren, nosotros no queremos ser sobrados con Dios, pero la realidad de las cosas es que Dios ya no nos puede condenar a nosotros los que estamos en Cristo. Porque si Dios nos condenara, sería injusto. Porque la sangre de Cristo nos ha limpiado perfectamente. No importa lo sucio que seas o lo sucio que quieras ser, el pecado ya no es problema en tu vida. El problema del pecado ha sido solucionado con una confesión. Y no estoy hablando de ir a confesarle a tus amigos o a otras personas. Estoy hablando de confesarle a Dios tu pecado. Primera de Juan 1:9. Y Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Eso es ley, hermanos, hermanas. No estoy hablando por hablar. Eso es la ley de Dios. La provisión para el pecado que no nos enseñan a nosotros en las iglesias, no sé por qué, es la confesión. Y ahí va la gente tratando de parar su pecado y tratando de meterse fuetazos y tratando de jalarse los pelos acerca del pecado, cuando Dios dice, si confiesas tu pecado, yo soy fiel y justo para perdonarte y para limpiarte de toda maldad. Encima de bono te limpia de toda maldad. Entonces, hermanos, tenemos mucho de qué estar agradecidos. No importa qué está pasando en este mundo, Dios nos tiene en una posición privilegiada y eso es suficiente para estar contentos por el resto de nuestras vidas. Amén.